Correcto, porque faltó el gremio más representativo de todos, que es el gremio de CETERA, que preside Sonia Leso, que impugnó, como decíamos antes, esta reunión. Claro, recordemos que CETERA fue alcanzado por el decreto del Ministerio de Educación, del Poder Ejecutivo Nacional concretamente, en el que le quita la representación que CETERA tenía, algo francamente atípico y muy reprobable desde el punto de vista institucional. Justamente por eso es que la organización que preside Sonia Leso impugnó la reunión del día de hoy. Por su parte, Alejandro Finocchiaro lo que dijo es que no tiene que ver con una lógica gremial, sino con una lógica política, y le facturó, entre comillas, la cercanía a CETERA con Hugo Antonio Moyano, es lo que dijo el titular de la cartera de Educación. Tenemos un informe, lo compartimos, y a la vuelta los detalles de lo que se habló en la reunión hoy en el Ministerio de Educación entre los representantes del gobierno y de los sindicatos. Claramente no puede estar sujeto el salario inicial docente de la República Argentina a una negociación de la cual nosotros no participamos, es decir, está sujeta a la negociación del salario mínimo vital y móvil, y nosotros no participamos de eso. Es más, el año pasado la Confederación General del Trabajo no acordó con el Gobierno Nacional el salario mínimo y fue fijado de manera unilateral. Lo más significativo de esta reunión es que han venido todos los gremios con representación nacional, salvo CETERA. O sea, creo que la noticia es que hemos podido hablar, que ha sido una reunión intensa, donde los gremios han planteado su posición con respecto al tema de que ellos siguen insistiendo que esto es una paritaria. Nosotros seguimos firmes en nuestras convicciones. ¿Qué vamos a hacer en caso de que no se convoque a la paritaria nacional docente y en caso de que haya conflictos provinciales y que se pretenda imponer, como dije anteriormente, un techo del 15% en varias cuotas como se está planteando? Igual es un hecho eso, ¿no? Que no va a haber paritaria, está planteado, y lo del 15 también lo han dejado claro que va a ser así, ¿no? Mire, es una ilegalidad, así que es un hecho ilegal. Se ha constituido una violación a una ley. Nosotros vamos a defender el derecho a la negociación colectiva. Pero que después hemos podido trabajar formando comisiones para hablar del ingreso y la carrera docente y la carrera docente, para hablar de la formación y la capacitación de los docentes, de las condiciones laborales y el medio ambiente docente. Entonces, creo que digamos, el resultado de la reunión es sumamente positivo. Poder discutir criteriosamente cómo se mejora y cuáles son los fondos que se destinan al Fondo Nacional de Incentivo Docente, el fondo compensador que asiste a las provincias que tienen problemas para pagar el salario mínimo. Todo este ámbito se lo hemos solicitado y se lo hemos dejado formalmente por escrito, ¿no? Además de no haber tenido ninguna reunión, las reacciones por separado de las provincias después no tenían correlato en la expresión en el Consejo Federal, y para nosotros esto es muy, pero muy importante. Lo que hizo CETERA, muestra una vez más que ellos tienen una lógica mucho más política que gremial. CETERA, en vez de sentarse en el ámbito que es propio de los gremios docentes nacionales, que es que hoy se dio en el Ministerio de Educación, prefirió sentarse con Moyano. Esto decía el informe francamente muy completo que preparó el equipo de C5N. Al final, Alejandro Finocchiaro, lo que adelantamos en el comentario inicial. Uno de los puntos que se conversó en la reunión es el dinero destinado a material didáctico. Hubo un incremento que lo celebró Sergio Romero, el titular de UDA, que previo a la reunión eran 210 pesos mensuales por 10 meses y eso ascendió a 12 meses, lo que perciben los docentes por material didáctico. 210 pesos. 210 pesos, correcto. Son 210 pesos. 3 atapuchos. Por suerte no fumo, Antonio. Deberíamos hacer todos lo mismo. 3 atapuchos. La cuestión es que la comparación para que se entienda. Que la tensión con CETERA va a continuar, sin lugar a dudas, porque ya hay una determinación clara del Poder Ejecutivo, que es quitarle la representación institucional, cosa que ya hizo, pero no le puede quitar la representación gremial porque CETERA es el gremio con más afiliados de los docentes.
como siempre, como ocurrió en la provincia de Buenos Aires en su momento, la gobernadora Vidal lo había hecho, lo hace ahora el ministro Finocchiaro. La intención de los oficialismos es separar al gremio mayoritario del resto de los gremios para querer o demostrar o instalar, o instalar dentro de los docentes que los que están marginados son los que no quieren negociar, son los irreductibles. Lo que pasa es que tanto Baradel en la provincia como Aleso en la Nación, o tanto Suteba en la provincia como Cetera en la Nación, son los gremios con más afiliados. Entonces, por más que vos tengas 3, 4 gremios chicos, no chicos no lo digo como descalificando, sino más chicos que el resto, el gremio mayoritario te queda fuera. Seguramente igual la voluntad negociadora de ambos bandos va a terminar, o esperamos eso, en buen puerto. Pero vos es que esto es desconocer absolutamente la historia argentina. A mí me tocó cubrir la Marcha Blanca de Marcos Garcetti, año 1988, y fue parte de lo que le costó el gobierno a Raúl Alfonsín. Esa Marcha Blanca eran guardapolvos interminables que iban del Congreso a Plaza de Mayo, pero del Congreso la cabeza estaba en Plaza de Mayo y seguían marchando. Una marcha impresionante. La carpa docente, el conflicto docente en sí, que en Entre Ríos, por ejemplo, en 2001 tuvieron 4 días de clase, 4 días de clase. O sea, no comprender la situación de los docentes, pero no entenderlo, no entender que el docente cuando para. Ahora, si estamos durante los 2 meses de verano discutiendo huevadas y no vamos a los docentes para sentarnos y realmente armar un plan de educación y también una estructura salarial del gremio docente, no vamos a aprender más. Y lo voy a decir con mucho respeto esto. ¿Cómo puede ser que en un país, y digo con todo respeto, un barrendero vale más que un maestro? ¿Es normal? ¿Está bien? No. Habla mal del país. Habla mal de nosotros. Habla muy mal de nosotros. Y lo digo con todo respeto, porque yo respeto la dignidad de quien está barriendo una calle. Ahora, me parece una falta de respeto que un Estado de hace mucho tiempo tenga un docente con salario pobre. Es una... No lo de los jubilados, que es un salario de lo más indigno, de lo más indigno que hay. Ahora, habla mal de la construcción de un país, porque la base de un país que quiera crecer y progresar es la educación, que fue la famosa ley 1420, que la educación pública, gratuita, hizo que el hijo de aquel que estaba trabajando y de operario en una empresa, con todo respeto, pueda ser médico. Pueda ser médico. Esa es la diferencia que tiene Argentina y el resto de Latinoamérica. Hoy, quien pierde ese paro docente son los que menos tienen. En la escuela pública. Sí. Y con el antecedente, además, de lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Para el inicio, la previa de inicio de clases, también un enfrentamiento muy grande, una diferencia abismal entre las pretensiones de un gremio, acorde a la inflación, entre otros factores, y lo que el gobierno quería ceder. Ahora da la impresión que va a ocurrir lo mismo, similar, en otro campo, por supuesto, a lo que pasa con los bancarios. Marcha Blanca, carpa docente. Es un conflicto que viene del año 1988. Y nunca se logró mejorar, nunca se logró una solución. Nunca se llegó a un acuerdo para decir, ¿qué hacemos? Y siempre las propuestas fueron, en una década, en 90 fue y privatizar la facultad, que la escuela sea mixto y privado. Se privatizaron en un momento los comedores escolares. Realmente siempre lo vieron el tema como un negocio o como un negociado. Y la educación pública no es un negocio, es el acceso de quien no tiene, ¿no? Un datito muy breve que tiene que ver con las becas Progresar, que fue el hecho que antecedió, digamos, a esta discusión pública, es que yo creo que los datos son de la encuesta permanente de hogares, y estoy cometiendo un error, me corregiré a la brevedad, pero la discusión es que hubo actualización de monto de las becas Progresar, y eso se celebra, claro que sí, y es algo para destacarle a la persona que está en pantalla, que es Alejandro Finocchiaro, pero lo que se determinó por este estudio de las becas Progresar es que las desigualdades entre hogares hacen que los jóvenes de estratos más altos tengan mejor rendimiento académico que los de estratos más bajos. Es decir, la gente de más plata termina los estudios con mejores calificaciones y la de menos dinero, menos posibilidades económicas, con menos calificaciones. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la gente tiene menos ingresos, tiene que ocuparse o de cuidar a los hijos, o de cuidar a los padres, o de cuidar a los abuelos. Tiene otras prioridades. O tiene que trabajar y mucho para poder costearse sus estudios y varios etcétera más. Así que ahí me parece que hay un punto para revisar. Si bien suena lindo la meritocracia,
y da a entender como que todos nacemos con 20 fichas, cuando nacemos o con 100 fichas, la verdad es que no, algunos nacen sin fichas y otros nacen con 500 fichas. El Estado lo que tiene que hacer de alguna manera es equilibrar eso.